Bienvenidos al módulo 1 sobre conceptos básicos, Scrum y agilismo. Este es un curso que sin mayores pretensiones busca orientar o repasar sobre qué es Scrum y cómo se maneja un proyecto dentro de este marco de trabajo. Bueno, el modelo de cascada es un modelo de diseño progresivo. Como podemos ver, atraviesa una serie de etapas en un orden muy específico, ¿sí? En el desarrollo de software, por ejemplo, va análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento, entre otros. Él lentamente va bajando entre ellas, pero una vez se completa una etapa, se mueve a la siguiente y cada etapa tiene sus propias metas. En cambio, cuando hablamos de agilismo, en este caso de Scrum, el equipo trabaja en módulos pequeños que llamamos sprints y que tienen duraciones específicas y eso va a depender del proyecto. La duración promedio puede ser de 15 días. Eh, Otro tema es que se pueden hacer cambios según como el proyecto vaya avanzando, se hacen en tiempo real, se hacen de forma iterativa. A continuación, trataremos de entender un poquito la diferencia entre el modelo de cascada y el modelo ágil. En el modelo de cascada hay un diseño progresivo, ¿sí? Hay una serie de pasos que se siguen de forma muy ordenada, casi que muy rigurosa, y se baja lentamente a través de estos pasos o de estas etapas, como podemos ver acá, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, bueno, lo típico en un proyecto, o en un proyecto de diseño de software o de cualquier producto o servicio. Una vez se completa cada etapa, se mueve a la siguiente y cada etapa tiene sus propias metas en sí misma. En cambio, con las metodologías ágiles, y aquí en este caso hablando del Scrum, el equipo trabaja en módulos más pequeños, ¿sí? En algo que llamamos sprints, cuya duración promedio es de 2 semanas. ¿Sí? Un sprint típico dura 2 semanas, exagerando 3 semanas, pero eso va a depender mucho del proyecto, del tipo de proyecto, de los alcances, de la cantidad de integrantes del equipo, etcétera. Tiene la particularidad o la ventaja de que se pueden ir haciendo cambios según como el trabajo del equipo progrese. Bueno, profundizando en el modelo de cascadas, aquí los modelos van llevándose de la mano del desarrollador, ¿cierto? En este orden en que lo podemos ver en la gráfica. Pareciera que hay un control de las situaciones, pero no se toma suficientemente en cuenta el factor humano. Y aquí es donde surgen los problemas. Por ejemplo, si hay una falla en la etapa de implementación, entonces hay que devolverse a la etapa de diseño e incluso a revisar la toma de requerimientos, ¿sí? Entonces termina uno devolviéndose a veces más de lo necesario y con esto va retrasando al equipo completo. ¿Sí? Nos quedamos diseñando y los demás elementos se quedan bloqueados de alguna manera. Se pierde tiempo en la repetición de tareas, puede haber una fuga de dinero y gastos en gente que no está avanzando porque se quedan esperando su parte. La gente de la fase de pruebas estará sin labor mientras le llega, por ejemplo, el diseño definitivo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Scrum como un marco de trabajo. Tenemos que entender que Scrum funciona muy bien para proyectos complejos, ¿sí? En donde el futuro del proceso y del producto no están del todo claros y se va construyendo casi que día con día o sprint con sprint. Entendemos que Scrum asume la incertidumbre como parte del proceso de desarrollo del software o de cualquier proyecto. Se basa en una idea simple pero eficaz, la cual es comprobar cada cierto tiempo que lo que se va realizando esté bien y así detectar defectos rápidamente. Digamos que de forma concluyente, Scrum funciona estableciendo una lista de funcionalidades que el software a desarrollar debería cumplir y estableciendo unos tiempos de entrega entre 2 y 4 semanas. Las claves son entregar poco pero funcional, adaptarse a los cambios en los requerimientos, la detección temprana de errores para que el impacto sea el menor posible y en general una revisión continua del proceso. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el Lean, Agile y Scrum, o cómo se pronuncien. Bueno, tenemos que entender que todas las metodologías de mejora continua comparten una misma columna vertebral y como podemos ver en el gráfico, incluso unas contienen a las demás. Vamos a ir aclarando esto. Entonces, Lean en general es una filosofía de optimización. Agile es una filosofía de gestión de proyectos, una metodología. Y Scrum y otras similares, ¿cierto? Es básicamente una serie de herramientas de un proceso ágil.
Bueno, aquí vamos a explayarnos un poquito más. Vamos a entender que, por ejemplo, Lean es una filosofía que aspira a quedarse solo con lo esencial y pretende reducir el tiempo existente entre la generación de una necesidad y el momento en el que ésta es solucionada. Mm, a su vez, ágil o ágil busca minimizar los plazos de entrega e implementar un proceso de mejora constante, básicamente con evaluaciones diarias que permitan una rápida adaptación a los cambios. Y Scrum es un marco de trabajo con pasos, tiempos y equipos muy detallados, en donde en cada uno de los sprints se añade una funcionalidad al producto. A continuación vamos a hablar del MVP o, traducido en español, el producto mínimo viable. Este es el producto más pequeño que se produce. Es el resultado de cada sprint. Es como el objetivo más corto y, digamos, realizable. ¿Para qué se hace? Para solicitar opiniones y feedback de los clientes. Viene a ser la versión del producto que permite dar la vuelta entera a un circuito que inicia en crear, continúa en medir y termina en aprender. Entonces, aplicando el mínimo de esfuerzo en el mínimo de tiempo, este circuito crear, medir, aprender, pues es el que recorre este MVP. Bueno, entonces este ciclo se repite varias veces y se va puliendo el producto en función de lo que el cliente demanda. Entonces, a la hora de construir el MVP, no se trata de crear productos mínimos. De hecho, todo lo contrario, estamos hablando de un producto final que tiene las características imprescindibles para ser puesto a prueba. Digamos que la mejor forma de entenderlo es si lo definimos de la siguiente forma. Es lo mínimo por lo que un cliente estaría dispuesto a pagar. Entonces, no podemos caer en el error típico de desarrollar un producto demasiado complicado o de terminar quitándole funciones claves para comprobar alguna hipótesis. Al final del sprint, entregar algo que el cliente no pueda usar es como no entregarle nada. Digamos que se recomienda construir el 20% de la función del producto que será utilizado el 80% del tiempo. Bueno, y entonces, ¿qué es la filosofía Scrum? Básicamente se enfoca en la entrega de valor. Se trabaja con enfoque en el talento del equipo, incluso algunos roles y funciones pueden ser intercambiables al iniciar cada sprint. Eso según los miembros del equipo así lo deseen y lo acuerden. Mm, Siempre en búsqueda de generar productos y servicios que se adapten a las necesidades cambiantes. Ahora bien, ¿por qué usar Scrum? Mm, Partamos de que no es una cura mágica, no es una varita mágica que soluciona los problemas. Por lo menos no si no se aplica con el suficiente compromiso de parte de todos los implicados. Eso sí tenemos que decir, con Scrum se tiene una mayor probabilidad de éxito en cuanto a la capacidad de adaptación a cambios imprevistos. Finalmente, una de sus premisas es fallar rápido y fallar de manera económica. Hay que aprender a fallar con el menor costo posible y de la forma más rápida, de modo que si se pierde tiempo o recurso, no se pierda más de 2 o 3 semanas. Bueno, entonces, ¿qué es un sprint en Scrum? Mm, Vamos a usar un ejemplo. Una carrera corta de 100 metros en las Olimpiadas te obliga, te exige darlo todo en un breve periodo de tiempo. Sin embargo, no es lo mismo una carrera de 100 metros que un maratón. ¿Sí me va a entender? Entonces, darlo todo en poco tiempo y de forma cíclica, iterativa, con pausas y ajustes a tiempo, puede ayudar a mantenerse enfocado a lo largo del proyecto, a lo largo del tiempo. Sin embargo, la duración correcta del sprint se va calibrando con el equipo y en cada caso específico. Una vez que un sprint termina, se hace una pausa, ¿sí? Puede ser un fin de semana, puede ser unos días, depende de cómo están hechos los acuerdos dentro del equipo y dentro de los implicados. Se considera que el sprint inicia cuando se recibe el backlog actualizado y termina cuando se entrega un MVP, cuando se entrega el producto. Sin embargo, cada producto necesitará una cantidad diferente de sprints dependiendo de la complejidad y del número de miembros.
Durante la planeación del sprint, el equipo planea y se compromete con un objetivo específico. Esto se llama un sprint goal. Pero tenemos que ser enfáticos en que el equipo, en que para que el equipo pueda cumplir con su compromiso, el sprint tiene que estar bloqueado, tiene que estar protegido. Esta es una de las funciones del Scrum Master. Digamos que no se pueden aceptar nuevos requerimientos, no se realizan cambios durante el sprint, ¿sí? No se puede afectar el objetivo del sprint que ya está en curso. ¿Para qué? Para que los objetivos de calidad no disminuyan. El alcance puede ser clarificado y renegociado entre Product Owner y el equipo. Bueno, entonces, ¿qué es el backlog? Es la bitácora, es el plano general del producto final. Él contiene las ideas y necesidades del producto. Es un elemento vivo y evoluciona a lo largo del proyecto. Lo desarrolla el dueño del producto, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, qué necesita su negocio. Y si yo no soy el cliente final, entonces, ¿qué necesitan mis clientes? Aquí los requerimientos se van asignando en tarjetas con características del producto final y se redactan desde el punto de vista del usuario. Es lo que llamamos historias de usuario, pero eso lo vamos a ver ahorita. Aquí, cuanto más prioritario para el cliente sea un ítem, pues más arriba estará en la pila del backlog. Los ítems que estén más arriba en la pila estarán más detallados, tendrán más refinamiento, para poder ser abordados y trabajados cuanto antes. Así se prioriza el trabajo en el backlog. De todos modos, todos los ítems, sin importar su lugar en la pila, deben estimarse y puntuarse. Bueno, esta parte es muy importante porque vamos a entender un poquito sobre cómo se escriben las historias de usuario. En el modelo de cascada tradicional esto se llama la definición de determinantes y de requerimientos. Incluso en este modelo se podría llamar de esta manera, pero aquí se llama historias de usuario. No es necesario contar con una herramienta costosa o una herramienta de pago si no se tiene la práctica suficiente o si simplemente se quiere usar una herramienta como Excel. Es posible, al menos hasta cierto punto. Aquí puse un ejemplo. Entonces, en esta matriz de Excel muy básica, tengo las casillas como un, necesito, así podré, notas, prioridad, estatus y responsable. Y voy poniendo aquí algunos ejemplos. La idea es desglosar la historia en tareas y voy a narrar una historia. Entonces, empiezo como un usuario, necesito, en este caso, ingresar cupones de regalo. Así podré disfrutar membresías gratis. Luego reviso si se me ocurren o más adelante se pueden poner notas que ayuden a entender o a desarrollar esta historia y establezco la prioridad y el estatus pues tiene que estar o en proceso o terminado. Y por supuesto tiene que haber un responsable de la tarea. Para entender un poquito mejor, aquí tengo un ejemplo. A la izquierda está la forma en que no se escribe una historia de usuario. Es decir, la aplicación debió ser programada en Java, no es lo correcto. ¿Cómo sí se debería escribir esta historia de usuario? Tendría que decir, la aplicación debería permitirme ver los datos. De esta manera, yo sí estoy escribiendo una historia de usuario y estoy abierto a que las soluciones surjan del equipo y de todos los implicados. Entonces, cada vez que pasamos por un sprint, vamos a revisar de nuevo el backlog para estar seguros de que todos los elementos se cumplan o de que hay elementos por adaptar, pero siempre teniendo presente que solo el dueño del producto puede agregar o eliminar elementos. Y aunque tengamos muchas tarjetas y muchas funcionalidades que queremos hacer, debemos escoger solo algunas para cada ciclo, para cada sprint, porque los ciclos son cortos y tenemos que ser realistas con el tiempo. No podemos olvidar que entregar un producto mínimo viable es obligatorio por cada ciclo. Como podemos ver aquí, el backlog es un organismo vivo y una forma de verificar que estamos escribiendo unas historias de usuario eh, realizables o bien redactadas o bien planteadas es de la siguiente manera. Aquí encontramos
una tablita, ¿cierto? En la parte izquierda. Entonces una historia de usuario debería cumplir con ser independiente, con ser negociable, con ser valiosa, con agregar valor, con ser calculable, con ser pequeña y sobre todo con ser comprobable, con ser testeable. Vamos a ver un ejemplo práctico. Como vendedor, quiero gestionar el perfil de mis clientes para tener la información precisa. Como vendedor, quiero crear un perfil de cliente para poder guardar su información. Como vendedor, quiero buscar o leer información acerca de mis clientes para saber qué relaciones debo fomentar. Como vendedor, quiero actualizar el perfil de un cliente para que los datos sean precisos. Como vendedor, quiero eliminar el perfil de mis clientes para no perder tiempo en negocios con los que ya no trabajo. Lo que tienen en común cada una de estas historias de usuario es que cada una tiene valor en sí misma, individualmente. Así que si se traslada alguna de ellas a producción, será útil aunque las demás no estén listas, aunque no estén suficientemente refinadas. Bueno, para cerrar esta primera parte, vamos a hablar un poquito más sobre la puntuación de historias, cómo se calcula el esfuerzo que se requiere para desarrollar una historia de usuario. Entonces hay muchas maneras, eso va a depender de cómo se organicen dentro del equipo de trabajo. Se puede tener en cuenta el esfuerzo, el riesgo, la complejidad, la incertidumbre, si objetivamente una historia comparada con la otra es más difícil, o si se le va a asignar alguna orden, una escala, una magnitud para poderlas priorizar, para darles un orden y para irlas llevando a la pila del backlog. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y te invito a ver el siguiente módulo.